Bueno, pasamos a la segunda parte, que es cardio-oncología. Bueno, la clase va a estar dividida más que todo en dos partes, que es bien la toxicidad por los fármacos y por la radioterapia, y vamos a pasar un poco a los síndromes. ¿Bien? Primero saber lo que es de cardio-oncología, lo que es la cardiotoxicidad, que son todas las enfermedades cardiovasculares que derivan del tratamiento oncomatóxico, ya sea por la quimioterapia y por la radioterapia. También trasplante de células hematopoyéticas y la cirugía en sí misma. ¿Por qué surge todo esto de la cardio-oncología y la cardiotoxicidad? Era una disciplina que estaba medio abandonada y no se sabía bien qué hacer con estos pacientes, pero además es la gran incidencia del cáncer que hay en la población. Fíjense, en Argentina es uno de los países que más más incidencia de cáncer hay, y estos pacientes, la quimioterapia avanzó muchísimo y por lo tanto son pacientes que sobreviven cada vez más, o sea, que viven más tiempo, que tienen una buena sobrevida. Son pacientes también que comparten factores de riesgo cardiovascular. Muchos pacientes de edad avanzada y con muchas comorbilidades desarrollan cáncer. Así que se comparten factores de riesgo en común y tenemos la toxicidad de la quimioterapia que termina generando pacientes enfermos crónicos. Hay dos escenarios que tenemos que actuar de forma diferente. Uno es la adjuvancia y la neoadjuvancia, donde se hace un tratamiento para actuar en la supervivencia, para erradicar el cáncer. Adjuvancia, bueno, un poco para repasar los conceptos. Neoadjuvancia es la quimioterapia que se hace antes de la cirugía, que después continúa. Y adjuvancia es un paciente generalmente menos grave que se hace quimioterapia después de la cirugía. En esa situación nosotros vamos a atender la toxicidad aguda y la crónica. Y los pacientes que van a terapia paliativa, que en realidad lo que nos importa justamente es mejorar la calidad de vida del paciente, así que nosotros nos va a preocupar la toxicidad aguda, que justamente estaría atentando contra esa situación. Complicaciones cardiovasculares, un montón. En la última guía de la Sociedad Europea nos la divide en la disfunción cardíaca asociada al tratamiento del cáncer, miocarditis, toxicidad vascular, que va desde trombosis arterial a trombosis venosa, vasospasmos, y ya lo vamos a ver, hipertensión arterial y arritmias. La disfunción cardíaca asociada a la terapia contra el cáncer, antes la definición de disfunción cardíaca era la caída de la fracción de eyección. Eso nos hacía actuar, como siempre, demasiado tarde. Así que ahora la última guía nos incluye y nos divide en realidad en sintomática y asintomática. Sintomática va desde muy severa a leve. Bueno, muy severa es un paciente con shock perigénico o edema agudo de pulmón. Y la asintomática, que sí está la disfunción severa, que es cuando hay caída de la fracción de eyección, pero después tenemos otros cuadros en donde también hay que actuar, que es la disfunción moderada, cuando cae por encima de 10 puntos porcentuales con una fracción de eyección entre 40 y 49%, o cuando cae menos de 10 puntos porcentuales, tiene esta fracción de eyección y se encuentra con disfunción, con alteración del estrés longitudinal, más del 15%, o alteraciones en los biomarcadores. Y leve es cuando está la fracción de eyección por encima de 50, pero ya hay lesión, es decir, que o está alterado el strain o están alterados los biomarcadores. Toxicidad vascular, como dijimos, trombosis venosa, bueno, ya vamos a ver, es extremadamente frecuente en pacientes con cáncer, trombosis arterial, manifestada como síndrome coronario agudo mayormente, o crónico, pero después también tenemos el vasospasmo, la enfermedad vascular periférica, accidente cerebrovascular, angina vasospástica, o sea, una aterosclerosis acelerada, y el fenómeno de Raynaud. Hipertensión arterial, bueno, lo más importante es esta, que es lo que es el umbral de tratamiento, es decir, cuando el paciente se encuentra por encima de 180, 110, a pesar del tratamiento antihipertensivo, es una situación para suspender al menos transitoriamente la quimioterapia. Y el umbral de tratamiento en realidad varía según el momento en el que está el paciente en relación a su cáncer y el pronóstico. Y arritmias, lo más frecuente es la prolongación del QT, generalmente no significativo, bradiarritmias no significativas, arritmias ventriculares como trasístoles ventriculares tampoco suelen ser significativas, no requieren suspensión de tratamiento. Estos, la mayoría, no requieren suspensión de tratamiento. Pero, bueno, muy frecuente la fibrilación auricular, tanto relacionada con la terapia como por el mismo cáncer.
¿Qué es lo más importante que nosotros vamos a hacer? La estratificación de riesgo. La estratificación de riesgo nos va a permitir no solamente prevenir el daño por la quimioterapia, sino también algo muy importante y que es lo que no ocurría antes, que es cuando aparece la toxicidad o en un paciente de alto riesgo, permitir que continúe el tratamiento con el cáncer, acompañando con nosotros, porque eso es lo que va a mejorar la sobrevida del paciente, obviamente. Si porque desarrolla insuficiencia cardíaca no va a poder recibir nunca más tratamiento para el cáncer, nosotros no estamos haciendo bien este trabajo. La estratificación de riesgo, ¿en qué está basada? Bueno, obviamente la historia clínica completa, evaluando los factores de riesgo del paciente, antecedentes de enfermedad cardiovascular, antecedentes de cáncer y terapia previa, bueno, el tipo de cáncer, el estadio en donde está y la quimioterapia que va a recibir. Todo eso nosotros tenemos que socavar en la información. Electrocardiograma, obviamente y laboratorio, y ecodoppler cardíaco y biomarcadores que en realidad no siempre lo vamos a realizar según la quimioterapia que va a recibir, o sea, según el riesgo. Lo que nos recomienda la guía con nivel de evidencia 2A es este score, que es la HPA-ICOS, que nos permite dividir al paciente en muy alto riesgo, alto y moderado moderado riesgo. Son un montón de cosas que se tienen en cuenta, pero va a diferir según la quimioterapia que va a realizar, que va a ser, bueno, acá están, que es la más cardiotóxica. Ni hablar de las antraciclinas, los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab y pertuzumab, inhibidores del factor de crecimiento tendicular vascular, los anti-checkpoint y las terapias de mieloma múltiple como la ciclofosfamida. Va a tener en cuenta, bueno, si hay alteraciones en la fracción de eyección o cualquier alteración en el eco, si hay antecedentes de enfermedades, QT prolongado, y bueno, después propios del paciente, como es la edad, hipertensión, diabetes. Bueno, el paciente de alto y muy alto riesgo tiene que ser un seguimiento. Primero, la toma de decisiones en cuanto al tratamiento en estos pacientes va a ser entre el cardiooncólogo y el oncólogo. Y el seguimiento va a ser estrecho, con un seguimiento más pausado en el moderado y en el riesgo bajo que puede ser seguido únicamente por el oncólogo y derivado al cardiólogo en el caso de toxicidad. Después, otra situación, que esto sí nos puede pasar a cualquier cardiólogo, no únicamente el que hace cardio-oncología, que es cuando tenemos que hacerle prequirúrgico a un paciente que va a una cirugía oncológica. En este paciente, además de tener los scores clásicos que usamos como el ASA y el riesgo clínico quirúrgico de la SAC, o cual sea que usen en sus centros, vamos a tener que tener en cuenta otras cosas. Si está en adjuvancia o si es neoadjuvancia, o sea que ya recibió quimioterapia. Si el paciente ya recibió quimioterapia en la medida de lo posible para no retrasar demasiado la cirugía, se debería estudiar toxicidad según el riesgo del paciente. Y en los pacientes que van a hacer adjuvancia es un buen momento para encontrarlo, para hacer el riesgo cardiovascular, para establecer la pauta de seguimiento posterior y evaluar, va a ser un momento también para implementar las estrategias para prevención de la trombosis, que ahora ya van a ver bien cómo vamos a hacer. Todo esto nos va a permitir establecer medidas de prevención primaria. Fundamental en estos pacientes llevar todos sus factores de riesgo cardiovascular al mínimo, ya sea hipertensión, la dislipemia, establecer, bueno, abandono de tabaco, ejercicio físico, alimentación, y en los pacientes de muy alto riesgo se recomienda también lo que son terapia hormonal, como en los YK y beta bloqueantes. Fíjense que el nivel de evidencia es 2A, no es bajo, y estatinas, y las terapias alternativas en el caso, por ejemplo, que se tengan que recibir doxorubicina, la más cardiotóxica de todas, lo que es el dexacaroxana o la doxorubicina liposomal. Bueno, ahora vamos a pasar un poco bien a quimioterapias más frecuentes. Empezamos con estrellas que son las antraciclinas. Bueno, las antraciclinas, fíjense que pueden generar cardiotoxicidad hasta en un 50%, que bueno, esto es a dosis bastante elevadas, como las que se usan, por ejemplo, para el linfoma. La doxorubicina de todas es la más cardiotóxica y sí es dependiente de la dosis. Toxicidad aguda, miocarditis, taquiarritmia, hipertensión, pericarditis, fibrilación auricular, y crónica es la clásica miocardiopatía dilatada.
¿Por qué genera? Bueno, las antraciclinas van a actuar sobre lo que es la tropoisomerasa, que está en el tumor, la tropoisomerasa 2, que es la que mantiene la estructura celular. Entonces, actúa inhibiendo la tropoisomerasa y así genera la muerte celular. Tenemos tropoisomerasa 2 también en los miocardiocitos. Por eso es que es un lugar en donde hace... también actúa sobre radicales libres. Hay varios métodos en general la dosis mayor de 200 es 10 veces más riesgo de insuficiencia cardíaca y la mayoría ocurre durante el primer año. Fíjense en esta curva de Kaplan-Meier cómo después de los 200 aumenta de forma increíble lo que es la toxicidad. Y 200 miligramos por metro cuadrado, generalmente a partir del segundo ciclo, por ejemplo en un cáncer de mama, se llega a esa dosis, así que la toxicidad es importante. Antraciclinas más trastuzumab aumenta mucho más su toxicidad, a menos que las separemos en el tiempo de forma secuencial, así que eso también sería una estrategia de protección. Y si se combina con irradiación medicinal, muchísimo más. Fíjense cómo es las antraciclinas unidas con una radiación de más de 15 Gray, cómo aumentan en toxicidad con respecto a la radiación sola sin antraciclinas. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento con antraciclinas? Me voy sobre todo a alto y muy alto riesgo, en donde se debe hacer un seguimiento basal, bueno, con una consulta con electro, péptidos y troponinas y un eco. El eco se debe repetir cada 2 ciclos y al final del tratamiento. Y los marcadores, lo ideal es que lo hagamos antes de cada ciclo. Esto generalmente es muy difícil de hacer por un tema de obra social y demás, pero es ideal. Medidas, o sea, una vez que nosotros sabemos que el paciente tiene un riesgo alto, muy alto, ¿cómo podemos hacer para reducir el riesgo y que pueda seguir recibiendo el tratamiento? Hay varias situaciones. Una, bueno, tratar de limitar la dosis acumulada, convertirse pendiente de la dosis, es la situación ideal. Hay estudios que demuestran que la infusión en bolo, con el Fortacat, es mucho menos tóxica que la infusión continua. Igualmente se sigue haciendo la infusión continua. Es muy difícil lograr el Fortacat, es más caro. Como dijimos, terapia hormonal y bueno, el sistema nervioso simpático, como son los beta-bloqueantes, especialmente el carvedilol, disminuyen el riesgo de, en realidad son todos endpoints blandos, que es para el deterioro de la fracción de eyección, no tanto clínica. Y ECA también, disminución de la progresión del deterioro de la fracción de eyección. Lo que son el stop calcio, este estudio se publicó este año en la Sociedad Europea, que es las estatinas, la atorvastatina en pacientes con linfoma, y dio también disminución de la progresión del deterioro de la fracción de eyección. La doxorubicina liposomal, muchísimo menos cardiotóxica que la doxorubicina común, y lo mismo la utilización de tetrazoxano, que es un quelante de hierro, también disminuyó la progresión de la fracción de eyección en cáncer de mama. Sobre todo, cáncer de mama hablamos muy frecuente y porque se usa la doxorubicina. Antitubulina, como son los taxanos, paclitaxel y docetaxel, a saber, son los prorrítmicos por excelencia. Generalmente son arritmias que no generan síntomas y no se debe suspender el tratamiento, sobre todo lo que es la bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares y a veces algunas taquiarritmias auriculares que generalmente ocurren durante la infusión, no requieren suspender ni siquiera la infusión. Pueden dar isquemia miocárdica y trombosis, sobre todo cuando están asociadas a 5-flu, y insuficiencia cardíaca si se asocian con antraciclinas o trastuzumab. Bueno, fluoropidimidinas, estas son el 5-flu y la capecitabina, a saber, generan ambos, isquemia. Sobre todo el 5-flu. ¿Por qué generan isquemia? Bueno, más frecuentemente por vasoespasmo, pero también hacen una aterosclerosis acelerada y puede manifestarse como un síndrome coronario agudo hasta un 8% de los casos, generalmente durante las primeras 12 horas a la infusión, y también arritmias, sobre todo fibrilación auricular. Más frecuentemente produce vasoespasmo el 5-flu, 5-fluoracilo, y sobre todo cuando se administra en infusión continua. Este es cuando se administra en infusión continua.
Esta es la capecitabina y esto es cuando se administra en bolo. Bien. Y si se administra junto con otros fármacos como el ciplastrino, también más. Todas estas situaciones son para tener en cuenta en un paciente que tiene enfermedad coronaria y que tiene alto riesgo. Bueno, obviamente, antes de un paciente que va a recibir 5-FLU, el detectar lo que es los factores de riesgo, antecedentes de enfermedades, y a veces se puede llegar a buscar isquemia. En un paciente que desarrolla un síndrome coronario agudo, internación coronaria con tratamiento con nitritos intravenosos y bloqueantes cálcicos, porque como dijimos, la fisiopatología sobre todo es el vasoespasmo, y no es una contraindicación volver a administrar el fármaco. Por ahí cambiar de 5-FLU a CAPE, que es menos cardiotóxico. Bueno, y otra estrella junto con las antraciclinas son los anticuerpos monoclonales anti-HER, sobre todo en un cáncer de mama HER positivo, como es el trastuzumab y pertuzumab en menor medida. Genera disfunción del VI por sobre todas las cosas, hasta en un 20%, es bastante frecuente, pero es reversible. A las 6 semanas de suspensión del tratamiento, vuelve a retroceder la dilatación del VI. Más cardiotóxico cuando se usa trastuzo y pertuso, que a veces se hace en mama. Entonces, el control debe ser también pacientes de riesgo alto y muy alto con eco después de cada ciclo. ¿Bien? Si se produce la toxicidad, se debe suspender, bueno, no siempre, pero si es una severa, se debe suspender el fármaco y reevaluar. ¿Cómo podemos prevenir la toxicidad por trastuzumab? También está valorado lo que son el lisinopril y el carvedilol. Lo que es la administración de forma secuencial, es decir, esperar 3 meses entre la doxorubicina y el trastuzumab, disminuye la toxicidad. Anticuerpos antifactores de crecimiento endotelial vascular, como es el sunitinib, el sorafenib, vandetanib, todos producen hipertensión arterial con efecto de clase, lo mismo que los monoclonales como es el bevacizumab. También pueden generar insuficiencia cardíaca, generalmente con FEI conservada, prolongación del QT y eventos vasculares agudos. En estos pacientes es muy probable que generen hipertensión arterial, incluso con el bevacizumab, es un marcador de que está haciendo efecto el fármaco. Así que en estos pacientes debemos valorar la ATA en cada consulta, esto lo tiene que hacer directamente el oncólogo, y después del primer ciclo y después cada aumento de dosis, controlar cada 2 a 3 semanas. Terapias de mieloma múltiple, como dije, la ciclofosfamida, el melphalan, que produce sobre todo fibrilación auricular, lenalidomida, pomalidomida, sobre todo a saber enfermedad tromboembólica, pero dan muchos efectos también metabólicos, como hipertensión, aumento del colesterol. Bortezomib, también hipertensión arterial. Así que el seguimiento en pacientes de riesgo alto y muy alto también es con eco y péptidos por sobre todas las cosas, con evaluación clínica y TA en cada cosa. Tener en cuenta en pacientes con mieloma múltiple factores de riesgo de enfermedad tromboembólica propios del paciente y relacionados con el mieloma, como es la edad avanzada y un diagnóstico sobre todo tardío del mieloma. Anti-checkpoint celulares es como es la inmunoterapia, que es una revolución en el tratamiento del cáncer, y lo que hacen es que el propio sistema inmune actúe contra el cáncer. Al hacer esto genera mucha toxicidad por el mecanismo autoinmune. Bien. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que un 10% de los pacientes que están recibiendo anti-checkpoint pueden tener miocarditis. Si bien es poco frecuente en 1%, no es despreciable, y este 1% tiene un 50% de mortalidad. Así que por eso es tan importante tener en cuenta, y muchas veces en pacientes de riesgo alto y alto que van a recibir anti-checkpoint debe ser en la unidad coronaria. Generalmente lo hacen en la primera fase del tratamiento. Bueno, y después pueden dar también enfermedad de Takotsubo,
pericarditis, vasculitis, arritmia fibrilación auricular, también hipertensión. La miocarditis por anti-checkpoint generalmente tiene un electro normal, pero con fracción de eyección conservada, y muchas veces lo que está alterado es el estreno. Bien. En estos pacientes que hacen miocarditis por anti-checkpoint celular, el tratamiento es con corticoides a altas dosis, que es mifeprindizol. Muchos pacientes con cáncer de próstata que viven un montón de tiempo, estos pacientes generalmente reciben un tratamiento antiandrogénico. Bien, saber que el tratamiento antiandrogénico va a generar un aumento del riesgo cardiovascular de 10 años porque hace dislipemia, hipertensión, insuficiencia cardíaca, bueno, muchos trastornos metabólicos. Lo mismo el tratamiento para el cáncer de mama endocrino, como es el tamoxifeno y el letrozol, sobre todo, generan, bueno, a saber, hipertensión y sobre todo enfermedad tromboembólica. Aumenta también el riesgo cardiovascular. Y otra parte del tratamiento oncológico es la radioterapia. Bien. La mitad de los pacientes que reciben un tratamiento oncológico van a requerir radioterapia. La radioterapia va a generar toxicidad que es dependiente de la terapia radiante y dependiente del paciente, como siempre. Generan fibrosis, daño macrovascular y microvascular y calcificación. Pueden dar desde lo más frecuente, trastornos en el pericardio, que generalmente todos los trastornos relacionados con la radioterapia, bueno, pueden generar toxicidad aguda, miocarditis, pericarditis, infarto, fibrilación auricular, pero sobre todo es que el efecto se suele dar tardíamente, hasta los 10 a 20 años, y muy frecuentemente con alteraciones en el pericardio. Como genera fibrosis, genera constricción, así que es muy frecuente la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva. Enfermedades de las válvulas y enfermedades sobre las arterias coronarias. Son pacientes que tienen muchísima aterosclerosis, con mucha calcificación y enfermedad difusa y poca formación de neovaso, así que la enfermedad coronaria que produce es importante. Bueno, los equipos más viejos tenían menor capacidad, tienen, porque todavía hay menor capacidad de detección del tumor y por lo tanto irradian más, generan más radiación. Linfoma de Hodgkin es el paciente joven que tiene linfoma de Hodgkin y que a los 10 a 15 años probablemente lo tengamos haciéndole una cirugía de revascularización. Directamente. Tuvimos ahora hace poco una paciente. Lo mismo el cáncer de mama, sobre todo de mama izquierda. También tenerlo en cuenta en la ansiedad del pulmón, cuando está irradiado lo que es el área del corazón. Bueno, para prevenirlo es muy difícil. Realmente es tratar de mantener todos los factores de riesgo al mínimo y en pacientes de alto riesgo por ahí disminuir el número de las terapias de radiación y no mucho más que eso. Después hay otra situación con la radiación que es con los dispositivos, marcapaso y cardiodefibrilador. Que eso les puede pasar a todos, tener un paciente que tiene un marcapaso y que va a necesitar radioterapia. ¿Y qué es lo que pasa? Genera daño en el dispositivo, que puede ser, puede generar un daño en el momento de la radiación, por ejemplo, sobre todo con el CDI, con una terapia inapropiada, o puede generar daño en el aparato mismo. Dosis segura para radiación realmente no hay, pero para el marcapaso se puso un límite de menos de 2 Gray y menos de 0,5 Gray para el CDI, o sea, como que es totalmente inseguro. Pero va a ser muchísimo menos seguro cuando se irradie el área en donde está el marcapaso colocado o el cardiodefibrilador. Como dije, lo mismo que para la enfermedad aterosclerótica, lo que es cáncer de mama izquierda, linfoma, cáncer de pulmón izquierdo, es donde más va a estar irradiado. En esos casos tenemos que evaluar la dependencia, sobre todo con el dispositivo,
en un dispositivo que no es dependiente, se puede utilizar imán para evitar terapias inapropiadas o para que no se desconfigure el marcapaso. Y muchas veces, cuando el paciente, sobre todo si tiene un CDI, hay que moverlo a la carátula. O sea, volver a hacer una cirugía. Así que es importante. Por hasta ahí fuimos con los fármacos. Ahora, más o menos hablar un poco de los síndromes, para saber un poco cómo hacemos una vez que los tenemos. Ya habíamos dicho la definición de la disfunción cardíaca y hablamos un poco de los fármacos que más comúnmente generan disfunción cardíaca. Sobre todo las antraciclinas, sobre todo el trastuzumab, pero también los anti-checkpoint celular y sobre todo los inhibidores de angiotensina. Entonces, acá está, esto es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, que es qué hacemos cuando tenemos insuficiencia cardíaca o cuando tenemos una disfunción cardíaca por la quimioterapia con el paciente. A saber, en el paciente que tiene una disfunción sintomática, desde moderada a grave, o asintomática, de moderada a severa, debemos interrumpir el tratamiento de la quimioterapia. Y emplear todo el tratamiento basado en evidencia para insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo reinstaurarlo al tratamiento? Va a depender de qué tan grave sea la insuficiencia cardíaca y qué tan necesaria sea la quimioterapia. Todo eso en realidad es charlado entre el oncólogo y el cardiólogo. Bueno, en síndrome coronario agudo, en el paciente oncológico, como dijimos, sobre todo relacionado con el 5-FLU, la capecitabina y también los anti-checkpoint celular, y ni hablar que la radioterapia, la mayoría de los pacientes presentan síntomas atípicos. Y bueno, los que mayormente generan síndrome coronario agudo por aterosclerosis acelerada, bueno, todos los que son tratamientos hormonales, anti-checkpoint celular, inhibidores de tirosina quinasa, vasoespasmos, sobre todo las fluoropiridinas, y trombosis coronaria, el ciplastino, ciclofosfamida, lenalidomida, talidomida, anticuerpos monoclonales. Bueno, ¿qué es importante? No son pacientes en donde hacen un síndrome coronario agudo y decimos, bueno, únicamente le vamos a hacer tratamiento médico, total, tiene una sobrevida que es baja y no va a responder bien al tratamiento, no me importa porque tiene cáncer. Hay un estudio que demuestra que la realización de angioplastia en pacientes con una sobrevida de más de 6 meses disminuye la mortalidad y sobre todo la calidad de vida. Así que en todo paciente que tenga cáncer, que tenga un infarto con elevación del ST, con una esperanza de vida de más de 6 meses, está recomendada la estrategia invasiva e interrupción temporal del tratamiento oncológico. Muchos pacientes con cáncer tienen trombocitopenia, así que ese sería el mayor problema para establecer el tratamiento antiagregante. Tienen trombocitopenia, pero de todas formas igualmente tienen mayor riesgo trombótico. Entonces, sí hay que tratarlos con antiagregantes y con anticoagulantes cuando es necesario. Puntos de corte, menos de 10.000 plaquetas, no se utiliza aspirina. Cuando tenemos más de 30.000 plaquetas, entre 10.000 y 30.000 plaquetas solo aspirina, más de 30.000 plaquetas se pueden utilizar pedos y más de 50 anticoagulantes. Siempre tratarlos como un paciente de muy alto riesgo y tratar de dar la doble antiagregación en el menor tiempo posible. Bueno, otro síndrome es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede aparecer como marcador de cáncer, puede aparecer sobre todo en el contexto de la cirugía, sobre todo en la cirugía de tórax, hasta en un 15%. Puede ser por efecto adverso de la quimioterapia, vimos un montón, pueden producir fibrilación auricular y también por la radioterapia. Comparten factores de riesgo en común. Los pacientes, sí, se deben anticoagular según el chat PAS, pero los que tenemos
en borderline, como son entre 1 y 2, según si es hombre o mujer, en los pacientes que tenían cáncer, pero 0 y 1, en los pacientes que tenían cáncer tenían mayor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, son pacientes protrombóticos. Así que se tiene que tener en cuenta para decidir el tratamiento el CHAS-VAS, el riesgo hemorrágico del paciente y los fármacos que está recibiendo para decidir con qué anticoagulante lo vamos a tratar. Bien. Se recomienda como elección los nuevos anticoagulantes por sobre las heparinas de bajo peso. Y lo que son antivitamina K, en realidad serían última elección, a menos que tengan enfermedad valvular. Saber que puede interactuar igualmente con un montón de fármacos de quimioterapia, así que vigilar mucho más de cerca a los pacientes. Hipertensión arterial, sobre todo los anticuerpos antifactor de crecimiento arterial vascular, como la angiotensina y checkpoint. Los pacientes con hipertensión arterial se deben tratar a elección con IECA-WARA, antagonistas cálcicos, y tener en cuenta que los pacientes que tienen dolor y mucha ansiedad responden bien a los beta-bloqueantes. Bueno, como habíamos dicho antes, los umbrales de tratamiento van a ser más de 160 si es paliativo, si tiene menos de 160 y es paliativo no lo tratamos, pero generalmente buscamos obtener el objetivo de 140 no menos. Bueno, la enfermedad tromboembólica directamente le puse trombosis asociada al cáncer, hasta un 30% de toda la enfermedad tromboembólica en un paciente con cáncer y a veces, como ya sabemos, es marcador de enfermedad. Tienen lo que es toda la tríada de hecho que va a estar aumentada por éstasis, como la cirugía, catéteres, reposo, y lesión, hipercoagulabilidad por la actividad tumoral, por interacción celular, y lo que es la injuria por la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Es la segunda causa de muerte en pacientes oncológicos con mucho mayor mortalidad. Y también nos pasa lo mismo con la fibrilación auricular, el problema de la anticoagulación en pacientes que tienen mucha plaquetopenia, pero a la vez son muy trombóticos. Bueno, lo que son los nuevos anticoagulantes no son inferiores a la dalteparina para tratar enfermedad tromboembólica asociada al cáncer. Así que mientras que puedan, van a estar de elección. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en pacientes hospitalizados a todos. En pacientes postquirúrgicos se debe hacer hasta 4 semanas, no es más prolongada. Y en pacientes ambulatorios hay algunos que tienen mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, como habíamos dicho, sobre todo los que están recibiendo terapia para mieloma múltiple y páncreas, y en esos pacientes podemos hacer una profilaxis, aunque no hayan tenido enfermedad tromboembólica, que puede ser, por ejemplo, con heparina de bajo peso o con nuevos anticoagulantes. Y por último, la patología pericárdica, ya algo les hablé, y también Mauro. Lo más frecuente es que se manifiesten con derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede ser la primera manifestación del cáncer y generalmente son derrames pericárdicos masivos que se dan lentamente y que no suelen dar clínica de taponamiento, y muchas veces es hemático. Cuando el derrame pericárdico es hemático, pensar en cáncer antes que todo, sobre todo por metástasis. Pero otra situación de derrame pericárdico puede ser un paciente que haya recibido una radiación, tanto de forma aguda como tardía. Bien. Y la pericarditis radiante, que generalmente se da de forma tardía, que puede aparecer hasta los 10 años después del tratamiento. Así que siempre que tengamos un paciente con un derrame pericárdico, o ni hablar de si tiene pericarditis constrictiva, buscar el antecedente de radioterapia. La si hay alguna duda, probablemente muchas. Pero bueno, lo más importante son las antrocinas, la discusión de ley
y no olvidarnos de tratarlos cuando tienen un síndrome coronario. Muchas veces se dejan de lado.